Vicente Fox acaba de meter las manos al fuego por un exgobernador vinculado a proceso por contrabando industrial de combustible. Y las llamas ya le están llegando a las muñecas. Si eso no te parece grave, espera a escuchar quién más firmó esa defensa y por qué el timing de todo esto huele a pánico colectivo. Antes de que sigas, suscríbete a este espacio, porque lo que viene en los próximos minutos va a necesitar que estés aquí para contarlo. Hay algo que no cierra en esta imagen. Un expresidente que llegó al poder prometiendo enterrar las prácticas del viejo régimen, parado hoy al frente de una fila de 12 exgobernadores, todos del PAN, todos cerrando filas alrededor de Ernesto Rufo Appel, un hombre que ya tiene una resolución judicial encima después de una audiencia que duró más de 24 horas. Piénsalo un momento. Más de 24 horas de audiencia, datos de prueba presentados ante una jueza, 7 personas más vinculadas a proceso junto con él, y Fox aparece repartiendo certificados de honestidad como si el proceso judicial no existiera. Algo aquí huele muy mal, mis amigos, y vamos a rastrearlo hasta el fondo. Para entender por qué esta defensa resulta tan escandalosa, hay que conocer a Ernesto Rufo Appel, Baja California, 1989. Rufo gana la gubernatura y se convierte en el primer gobernador de oposición reconocido en la historia moderna de México. Eso es un hecho histórico y nadie lo va a borrar. Durante décadas, esa victoria fue citada como el arranque de la transición democrática mexicana, el momento en que el PRI admitió por primera vez que podía perder. Rufo construyó sobre esa base una trayectoria política larga, cargos públicos, reconocimientos, influencia dentro del PAN. Era, en el vocabulario de su partido, un cuadro histórico, un hombre de principios, un referente. Eso es lo que Fox y los 12 exgobernadores están usando ahora como escudo. Nos recuerdan la historia, nos hablan de democracia, nos invocan 1989. Pero ninguna victoria electoral de hace 35 años cancela una investigación judicial del presente. Y si quieres seguir viendo cómo se desmonta ese escudo pieza por pieza, suscríbete ahora mismo a este espacio, porque apenas vamos a la mitad. Lo que la Fiscalía sostiene es lo siguiente. Existe una presunta red dedicada al contrabando de combustible. Combustible que entraba desde Estados Unidos hacia México, registrado de manera irregular. Y uno de los golpes que detonó la investigación ocurrió en Coahuila, entre Saltillo y Ramos Arizpe. 129 carrotanques, aproximadamente 15 millones de litros de combustible. 15 millones. Eso no es contrabando de traspatío. Eso es logística industrial, estructura, dinero, contactos, protección. Una operación de ese tamaño no se arma en una semana ni se sostiene sin que mucha gente sepa lo que está pasando. La Fiscalía tendrá que probar todo esto durante el proceso, y Rufo conserva su presunción de inocencia, eso hay que decirlo con claridad. Pero una cosa es respetar el proceso judicial, y otra muy distinta es que un expresidente aparezca declarando públicamente que mete las manos al fuego antes de que el juicio termine. Esa no es defensa jurídica, eso es interferencia política. Y aquí llega el primer golpe que hay que ponerle encima de la mesa a Fox. Cuando Vicente Fox llegó a Los Pinos en el año 2000, su discurso central era uno solo: el cambio. México amanecía diferente, decía. Las viejas prácticas del poder, el compadrazgo, la impunidad selectiva, la lealtad de grupo por encima de la ley, todo eso quedaría enterrado. Eso prometió, eso vendió, eso repitió durante años. Pues bien, lo que estamos viendo hoy es exactamente lo contrario. Un expresidente aparece públicamente a defender a un exgobernador de su partido que enfrenta cargos por delincuencia organizada, no porque haya pruebas de su inocencia que él conozca y el resto del país no, sino porque pertenece al mismo equipo, la misma mecánica que prometió destruir, la misma lógica de proteger al tuyo primero y preguntar después. O no preguntar nunca. Aquí,
Lo vemos claro y el contraste duele, porque millones de mexicanos creyeron en esa promesa de cambio en el año 2000. Y ya lo sabes, amigas y amigos, los que prometieron enterrar el viejo México terminaron reproduciendo sus peores reflejos en cuanto les tocó a los suyos. Pero Fox no es el único nombre en esta historia. Hay 12 más. Francisco Ramírez Acuña, Alberto Cárdenas, Juan Carlos Romero Hicks, Miguel Ángel Márquez, Carlos Medina Plasencia, Fernando Canales Clarión, Marcelo de los Santos, Marco Antonio Adame, Patricio Patrón Laviada, Ignacio Loyola, Emilio González Márquez, José Guadalupe Osuna. 12 exgobernadores que administraron estados enteros bajo las siglas del PAN. 12 hombres que tomaron decisiones públicas, manejaron presupuestos, nombraron funcionarios, y todos juntos, firmando un frente de defensa política antes de que concluya el proceso judicial de Rufo. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Por qué no esperar al resultado del juicio? ¿Por qué movilizar a un expresidente y a 12 exgobernadores si la respuesta correcta sería simplemente confiar en que la justicia hará su trabajo? Esas preguntas no las está haciendo la oposición, las está haciendo la lógica elemental, y las respuestas que se van perfilando son mucho más incómodas que el escándalo mismo. Suscríbete a esta plataforma si no quieres que lo que viene a continuación te llegue tarde, porque lo que sigue cambia la lectura de todo esto. Fíjate en el timing. La defensa política crece al mismo tiempo que avanza el expediente judicial. Cada nuevo documento en el proceso, cada nueva audiencia, cada nueva declaración que la Fiscalía presenta, viene acompañada de una declaración más encendida de los defensores de Rufo. Eso no es coincidencia de calendario, eso es estrategia. Y la estrategia tiene un nombre conocido en la política mexicana: blindar con ruido. Si logras convertir una investigación penal en un debate político sobre persecución, sobre colores partidistas, sobre historia democrática, entonces el foco se desplaza. Ya no se habla de 129 carrotanques, se habla de si Morena está usando al Poder Judicial como arma. Ya no se analiza la resolución de la jueza. Se debate si Rufo es un preso político. Es un mecanismo viejo, conocido, efectivo, y Fox lo está operando con una soltura que solamente se explica si tiene práctica. Porque Fox llega a esta discusión con una mochila propia que sus seguidores prefieren no recordar. Durante su gobierno, surgieron las controversias alrededor del financiamiento de su campaña presidencial, el llamado Amigos de Fox, un esquema de recaudación que terminó en investigaciones y señalamientos que marcaron su sexenio desde los primeros meses. Y luego estuvieron los hijos de Marta Sahagún, su esposa, los hermanos Briviesca, señalados en su momento por enriquecimiento vinculado al poder presidencial. Los mismos panistas que hoy firman defensas de Rufo miraron hacia otro lado cuando esos señalamientos existían. Los mismos que durante años exigieron investigar a los hijos de otros presidentes nunca encontraron energía para investigar los negocios que crecieron a la sombra de los pinos entre 2000 y 2006. Eso es lo segundo que hay que recordarle a Fox cuando aparece ofreciendo su palabra como garantía de honestidad ajena. Su palabra ya tuvo precio antes, y el precio lo pagaron millones de mexicanos que votaron por el cambio y recibieron otra versión del mismo sistema. ¿Y qué hace la oposición mientras todo esto ocurre? Exactamente lo que siempre hace cuando el investigado es de los suyos. Habla de persecución. El vocabulario cambia según el color de la camiseta del acusado, y eso es lo que más debería indignarnos de esta escena. Los mismos que durante años exigieron cárcel para funcionarios de otros partidos, los mismos que aplaudieron cada operativo, cada vinculación a proceso, cada detención cuando el detenido era de Morena o del PRI, hoy salen a la calle virtual a hablar de garantías constitucionales, de debido proceso, de inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Todos esos principios son válidos, todos merecen respeto, pero ¿son válidos para todos o no son válidos para nadie? Y lo que estamos viendo
es que para una parte de la clase política mexicana, esos principios se aplican únicamente cuando conviene. Esto no se les va a olvidar a quienes lo están observando desde afuera. Morena respondió, y la respuesta fue directa y sin adornos. La dirigencia morenista calificó la defensa encabezada por Fox como un acto de protección corporativa de la vieja mafia del poder. Y lanzó algo más, una afirmación que merece leerse con calma. Rufo no está siendo procesado por haber ganado una elección en 1989. Tampoco por ser panista, ni por haber sido el primer gobernador de oposición de México. Está enfrentando acusaciones relacionadas con una presunta red de contrabando de combustible. Esa distinción es la que Fox y los 12 exgobernadores están intentando borrar. Quieren que el debate sea sobre historia política cuando el expediente habla de hidrocarburos. Quieren que hablemos de democracia cuando la jueza habló de delincuencia organizada. Y mientras el debate se mantiene en ese terreno político, el expediente judicial sigue avanzando con o sin la aprobación de Fox. Hay algo más debajo de toda esta movilización y es hora de decirlo sin rodeos. Escucha esto con atención. La pregunta que nadie en el bloque defensor de Rufo ha podido responder con claridad es una sola. ¿Por qué tanta urgencia en defender a alguien antes de que concluya el juicio? Si Rufo es inocente, el proceso lo probará. Si las acusaciones son fabricadas, la defensa jurídica las desmantelará. Eso es exactamente para lo que existe un sistema de justicia. Pero Fox y 12 exgobernadores no confiaron en ese proceso. Decidieron saltar por encima de él y hacer el veredicto ellos mismos. Antes de tiempo, con declaraciones públicas, con comunicados firmados, con frentes políticos organizados. Eso genera una pregunta inevitable. ¿Qué saben ellos que temen que salga durante el juicio? Porque si la respuesta fuera simplemente que creen en la inocencia de su compañero, la conducta correcta sería guardar silencio y dejar trabajar a los abogados. La movilización política de esta escala, antes de que concluya el proceso, solo tiene una lectura posible. Alguien tiene miedo de lo que Rufo podría decir si el proceso avanza lo suficiente. Y ese miedo no lo produce un hombre inocente. Lo produce un hombre que sabe demasiado sobre demasiada gente. Ahora viene lo que Fox y sus aliados menos esperaban que saliera a la luz. La Fiscalía no está investigando a Rufo de manera aislada. El expediente contempla una red con estructura, con múltiples eslabones, con operaciones que según la acusación llevan funcionando durante un tiempo considerable. 129 carrotanques en un solo operativo en Coahuila, con 15 millones de litros de combustible, son el indicio visible de algo mucho más grande. Y las investigaciones en curso apuntan en esa dirección. En Reynosa, acaban de descubrir lo que solo puede describirse como una refinería clandestina. Ductos elaborados, infraestructura para no solo almacenar combustible, sino procesarlo. Eso requiere inversión, eso requiere ingeniería, eso requiere que nadie se aparezca a hacer preguntas incómodas durante años. Una operación de esa sofisticación no existe en el vacío. Tiene historia, tiene geografía, tiene conexiones. Y si la Fiscalía ya trazó una línea que llega hasta Rufo, la pregunta que el expediente judicial va a tener que responder tarde o temprano es hasta dónde y hacia quién llega el resto de esa red. Fox firmó su defensa antes de saber la respuesta. Eso es lo que hace que sus manos al fuego sean una apuesta tan peligrosa. La presidenta lo dijo con una calma que helaba la sangre. Que no se vaya a quemar. Ahora entendemos exactamente por qué lo dijo. Suscríbete a este espacio ahora mismo, porque cuando el expediente siga avanzando, este va a ser el lugar donde lo estemos contando en tiempo real. La reacción en redes fue inmediata y no fue favorable para Fox. La imagen de un expresidente organizando una defensa política corporativa mientras avanza un proceso judicial por delincuencia organizada generó un rechazo que cruzó líneas partidistas. Hay ciudadanos que no votan por Morena y que encuentran esta escena igual de insoportable.
porque lo que está en juego aquí no es si Rufo es culpable o inocente. Eso lo decide un tribunal. Lo que está en juego es si en México existe una clase política que se considera por encima de los procesos que aplican al resto. Una clase que cuando uno de los suyos enfrenta la justicia, no espera el veredicto, sino que moviliza expresidentes y exgobernadores para presionar el ambiente político antes de que el juicio concluya. Si eso se normaliza, si esa conducta pasa sin consecuencias, entonces el mensaje que recibe cada fiscal, cada jueza, cada funcionario que intente investigar hacia arriba, es clarísimo. El poder protege al poder, y el que se atreva a tocarlos pagará el costo político de enfrentarse a un bloque. Eso no es democracia. Eso es exactamente el México que Vicente Fox prometió enterrar en el año 2000. Las consecuencias para los firmantes de ese frente político todavía están desplegándose. Cada nuevo dato que salga del expediente judicial va a ser leído ahora bajo otra luz. Cualquier nombre que aparezca en las investigaciones y que tenga conexión con alguno de los 12 exgobernadores o con Fox, va a ser inevitable que se contraste con las firmas de ese comunicado de defensa. Ellos mismos construyeron ese puente. Ellos mismos pusieron sus nombres en ese documento antes de conocer el alcance completo de lo que la Fiscalía tiene. Y si el expediente crece, si más personas son vinculadas al proceso, si los ductos de Reynosa terminan conectados con la misma red que investigan en Coahuila, la pregunta que nadie va a poder esquivar es por qué Fox y 12 exgobernadores tenían tanta prisa en defender a Rufo antes de que ese mapa completo quedara dibujado. Aquí está la pregunta incómoda que este caso deja sobre la mesa. ¿Cuántos casos como el de Rufo existen dentro del sistema político mexicano donde las investigaciones nunca llegaron a audiencia porque alguien con más peso que un fiscal hizo una llamada a tiempo? ¿Cuántas redes de esa escala operaron durante sexenios enteros protegidas no por la ley, sino por la pertenencia al grupo correcto? Esa pregunta no la va a responder Fox. No la van a responder los 12 exgobernadores. Y si quieres estar aquí cuando los expedientes judiciales empiecen a dar respuestas que nadie en el PAN va a poder callar, suscríbete a este espacio, porque estos casos van a seguir saliendo y aquí vamos a seguir abriéndolos. Vicente Fox llegó al poder prometiendo que México nunca más sería el país donde el poder político decidía quién era investigado y quién era intocable. Hoy Fox encabeza precisamente eso, un bloque de poder que intenta blindar a uno de los suyos antes de que el juicio concluya, usando la historia política como escudo y la lealtad de grupo como argumento. La presidenta le dijo que no se queme. 35 años de historia democrática no limpian un expediente, y las manos que hoy están al fuego son las mismas que durante 2 décadas prometieron que eso nunca volvería a pasar.